Bueno, queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a la tercera y última webconferencia del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía, que espero que aprovechemos en esta horita para ponernos al día en muchas cosas del curso y aclarar muchos conceptos de lo que ha pasado hasta este momento en el desarrollo del curso y sobre todo para ir respondiendo a esas tres preguntas que orientan todo el curso. Aquí quiero darle la palabra a alguien. Antes de poner esa diapositiva con la que siempre empiezo la web, en este momentico de bienvenida y avances en el desarrollo del curso, que es el primer punto de la agenda, invito a alguno o alguna de ustedes para que nos comparta cuáles son esas tres preguntas que orientan el desarrollo de todo el curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Adelante. Por ahí alguien abrió el micro. A ver, una. ¿Cuál es la primera pregunta que orienta este curso? ¿Qué es lo primero que debemos saber en este curso? Este curso fue diseñado para que lo primero que supiéramos fuera ¿qué? Ánimo, no pasa nada si no le atinamos. La historia de la pedagogía, profe. No, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es la primera? Como que es y para qué sirve la pedagogía. Muy bien. La primera es, ¿qué es la pedagogía? La unidad 1 nos sirvió para responder a esa pregunta. ¿Qué es la pedagogía? Unidad 2, que es la que acabamos de cerrar, el trabajo que acabaron de entregar y que les están calificando en este momento, ¿a qué pregunta estaba respondiendo? La historia de la pedagogía. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia la pedagogía? Muy bien. Y esta tercera unidad, esta última unidad que vamos a empezar en el curso, ¿cuál es la pregunta central de esta tercera unidad? Pedagogías contemporáneas y pedagogías emergentes. Sí, ese es el título. Es el título de la unidad y eso está muy bien. Pero ¿a qué pregunta va a responder esta unidad? ¿Qué es la pedagogía? Era la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la pedagogía a lo largo del tiempo? Y la tercera, ¿cuál es su importancia? muy bien. ¿Cuál es la importancia de la pedagogía para el ejercicio docente? Muchas gracias. Miren, recuerden que eso lo he venido insistiendo en todo el curso. Si nosotros al final de este curso sabemos estas tres cosas, felicitaciones. Logramos los propósitos, lo que este curso realmente pretendía. Entonces, aquí tienen la agenda de hoy, este ratico que le hemos utilizado para que se vayan uniendo más compañeros, pero también para que entre todos y todas repensemos cuál es el sentido de este curso en nuestra formación. Vamos a hacer una realimentación conceptual de la fase 3, porque es una pregunta, digamos, muy potente, la pregunta de cómo se ha ido desarrollando la pedagogía a lo largo de la historia. Ustedes hicieron un trabajo, para algunos fue un trabajo excelente, otros pues no tuvieron ese mismo éxito por muchas razones. Cada uno de ustedes pues sabe las razones, algunos no lograron esa armonía en el producto colaborativo, algunos grupos, digamos, no lo lograron, así como habíamos puesto la meta, que esta vez sí nos íbamos a demostrar todos que colaborativamente podíamos trabajar, pues lamentablemente algunos grupos pues no lo logran porque algunos compañeros no aparecen, porque digamos no se logró un buen ejercicio de aportes individuales. Pero bueno, con independencia de lo que haya pasado, aquí lo importante es que logremos tener unos conocimientos básicos que nos preparen para lo que queda de curso, pero también y más especialmente para lo que va a significar su ejercicio como maestros allá cuando ya empiece esa otra vida profesional.
Vamos, como siempre, vamos a dedicar un tiempito para revisar el desarrollo de la fase 4, que es la actividad en la que estamos en este momento, y también vamos a mirar de una manera muy rápida la actividad final del curso, porque pues esta es la última web que tenemos. Y luego dedicamos, como siempre, un ratico para las preguntas y comentarios. Retomamos esta imagen que creo que es muy valiosa porque es la que nos ayuda a tener el curso en la cabeza, planificarnos como estudiantes estratégicos, que sabemos que en el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía estamos dando respuesta a 3 preguntas, ¿qué es la pedagogía? ¿Cómo se ha ido configurando a lo largo de la historia? ¿Y cuál es su importancia para el ejercicio docente? Que ya prácticamente estamos cerrando el curso en la unidad 1. Revisamos qué es eso de la pedagogía, sus orígenes, cómo ha sido conceptualizada a lo largo de la historia. En la unidad 2 hicimos un recorrido desde la edad antigua hasta la edad contemporánea para identificar, para reconocer cómo se ha ido configurando la pedagogía, como ese saber que funda la práctica del docente, como ese saber base de todos los que decimos ser maestros. Y la unidad 3, que es la última unidad del curso, que tiene por denominación Pedagogías Contemporáneas y Pedagogías Emergentes, pues vamos a revisar esos últimos movimientos pedagógicos que hay en la actualidad y que en últimas, digamos, están muy cerca a su práctica, a su ejercicio, de manera que podamos concluir para qué nos sirve saber de pedagogía, cuál es el sentido de la pedagogía en nuestra formación y en nuestro ejercicio profesional. En ese orden de ideas, en esta última unidad, miren que vamos a desarrollar la fase 4, que sigue siendo una fase colaborativa y que espero que de verdad para los grupos que tuvieron todo el éxito del mundo sea la oportunidad para seguirse consolidando, y para los grupos que no lograron lo que esperamos, pues que ojalá esta actividad los movilice. Y ya llegamos a la fase final de nuestro curso, que será la evaluación final, que nos va a evaluar todo lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Recorderis, primera pregunta, ¿qué es la pedagogía? Entonces, acuérdense que en este curso hemos venido argumentando que la pedagogía, digamos, es una ciencia que estudia la educación, y en consecuencia, como los maestros nos dedicamos, nuestro oficio es la educación, educar, trabajar, acompañar procesos formativos, pues es la ciencia que fundamenta nuestro quehacer. La pedagogía también se entiende específicamente en Colombia como el saber pedagógico, eso que caracteriza, digamos, el conocimiento del maestro, la práctica del maestro y la reflexión que hace el maestro de su propia, digamos, de su propio ejercicio docente. En ese sentido, también decíamos en esta primera unidad que la pedagogía es una ciencia porque en últimas tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La educación. Tiene unos métodos para construir conocimiento, como la observación, la experimentación, la comprensión, interpretar qué está sucediendo en las instituciones, en los vínculos, en las relaciones. Atiende a unas preguntas esenciales. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Cuál es el sentido de la escuela, de la educación? ¿Cómo se construyen las relaciones entre profesor y estudiante? ¿Cuál es el lugar del maestro, de la escuela, dentro de la comunidad? ¿Qué aportan las emergencias del mundo contemporáneo? Por ejemplo, las tecnologías a la educación. ¿Cómo se construyen los sistemas educativos? ¿Cuál es el lugar transformador de la educación en las sociedades? ¿Qué tipo de ser humano, digamos, se requiere formar en determinadas sociedades? ¿Cuáles son los modelos y las teorías que, digamos, contribuyen a la formación del maestro para lograr los propósitos que puede, digamos, tanto un país como las realidades de los contextos, como los mismos maestros, identificar que son necesarios?
Y también decíamos que es una ciencia porque la pedagogía dispone de unas unidades de análisis. Entonces, los saberes que se van construyendo a lo largo de la pedagogía se pueden clasificar en unos conceptos específicos. Y hablábamos, por ejemplo, aquí en las cosas que les he dicho, hemos hablado de algunos conceptos, por ejemplo, del vínculo pedagógico, por ejemplo, de los fines de la educación, por ejemplo, de modelos pedagógicos, por ejemplo, de teorías de la educación, por ejemplo, de sistemas educativos, de políticas educativas. Bueno, todo este tipo de cosas, pues nos van mostrando que la pedagogía tiene unas unidades de análisis, unas unidades conceptuales en donde se va organizando el saber que vamos produciendo los maestros. Digamos, esto es muy importante para que no se nos olvide de que ya estamos hablando y para que ya es hora de que no confundamos por nada del mundo el concepto de pedagogía con el concepto de educación, con el concepto de didáctica. Acordémonos que la didáctica es la ciencia de la educación que tiene por objeto de estudio el aprendizaje. Entonces, significa que si el maestro entiende cómo aprenden los niños, sabe cómo aprenden los niños, entonces va a disponer estrategias, acciones, experiencias adecuadas para que los niños aprendan. Ahí está muy unido lo que significa el aprendizaje y la enseñanza. Si yo sé cómo los niños aprenden, entonces yo sé cómo enseñar, cómo acompañar ese proceso de aprendizaje. La educación, entonces, es un hecho social. Acuérdense que uno no solamente se educa en la escuela, la institución educativa es uno de los tantos espacios en donde nos podemos educar, pero también nos educamos en la familia, nos educamos en nuestra comunidad, nos educamos de manera informal, y nos educamos en la relación con el otro, nos educamos cuando leemos, cuando interactuamos en el mundo digital. Entonces tenemos muchas formas en las que vamos, digamos, apropiándonos de los saberes, de los valores de nuestra cultura. No necesariamente el único espacio en donde nos educamos no es necesariamente la escuela. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de pedagogía? Ese proceso educativo que se lleva a cabo en la escuela, pues es un proceso educativo acompañado por profesionales de la educación, acompañado por pedagogos, o sea, está acompañado por unos profesionales que entendemos el por qué, el para qué, el cómo favorecer todos los procesos formativos, que pensamos el fenómeno educativo y pensamos, digamos, cómo acompañar el proceso de formación en nuestro caso, de los niños y las niñas. Eso es lo que le pasó a Alicia, ¿eh? Debería estar con ella en estos momentos. Cerramos, por favor, los audios. Verónica, cierras, por favor, tu micrófono. Porque él tiene mucho que ver. El hijo que estaba esperando a Alicia era de él. Eso no es cierto. ¡Claro que sí! Alicia no tuvo relación con ninguna otra persona que no fuera tú. Bueno, ya la silencié yo. Bueno, en esta segunda unidad, entonces, ustedes han revisado cómo se ha ido configurando la pedagogía a lo largo de la historia. Y en ese orden de ideas, tanto en sus aportes individuales como en la construcción colaborativa, intentaron responder a unos elementos muy claves en cada uno de esos momentos históricos. Entonces, ustedes respondieron, por ejemplo, cuál era el sentido de la educación, la finalidad de la educación en esos momentos históricos. ¿Cuál era la razón de ser de la institución educativa? ¿Había, no había institución educativa? ¿Qué sentido tenía? ¿El para qué? ¿Qué aprendían los niños en esos momentos históricos? ¿Cuál era el papel del docente en los determinados momentos históricos? ¿Cómo se entendían los niños en cada uno de esos momentos de la historia? Y en consecuencia, cómo ese maestro, ese profesor acompaña a los niños y a las niñas en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos de formación. Eso lo identificaron ustedes muy bien, tanto en sus aportes individuales como en la construcción colaborativa. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer como un gran repaso
Y ese gran repaso va a ser muy esencial para que ustedes se lleven ideas claves. Voy a hacer algo que nunca en la vida había hecho, pero que creo que puede ser una oportunidad para muchos de ustedes. Vamos a compartir en un momentico un video que tiene una duración de 12 minutos. Ese video que lo seleccioné con mucho juicio, de alguna manera resume lo que ha sido la historia de la educación y la génesis, el origen de la pedagogía desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Ahora sí, lo que nunca he hecho. Todos los estudiantes que estén en esta web o los que no estén en esta web, que entreguen un documento, no muy largo, miren, máximo 15 líneas en las que resuman de una manera inteligente, coherente, ordenada, la historia de la educación y el origen de la pedagogía a la luz del video que vamos a escuchar, los que lo requieran, voy a conversar con sus tutores para que, si ese trabajo está muy bien hecho, le suban hasta 10 puntos en la actividad 3, en la actividad que acabamos de cerrar. Quien sacó la máxima calificación, pues ni modo, porque ya sacó la máxima. Pero si no hemos sacado la máxima y quiero ganarme esos 10 puntos, les invito a que hagan ese ejercicio, lo compartan por un foro del curso que yo voy a abrir, por el foro inicial, ya les diré por dónde, y también se los compartiré a sus correos, y simplemente en una hojita, una síntesis de máximo 15 líneas que resuma toda la historia de la educación y la génesis de la pedagogía a partir del video que les voy a compartir. ¿Qué opinan? ¿Les parece interesante la propuesta? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, Señora, sí, entonces, profe. Señora, pilas. Voy a compartir el video. ¿Listo? En este instante lo voy a compartir para que, por favor, todos, absolutamente todos, tengámoslos, no vayamos a abrir ningún tipo de audio. Déjenme un momentico que debo compartir con volumen para que lo puedan escuchar. Creo que lo están viendo mal. Voy a dejar de compartir para compartirlo bien, porque algo pasó. Ahora en las pruebas de sonido, ya. En las pruebas de sonido no salió perfecto, ahora no salió tan perfecto. Porfa, cerramos un audio. Marjorie, tienes el micrófono abierto. La educación es un hecho natural que siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos. De hecho, los primeros indicios de educación aparecieron hace miles de años, en los tiempos en que los humanos se dedicaban a la recolección y a la caza. Estos humanos, para sobrevivir, tuvieron que adquirir ciertos conocimientos, como por ejemplo, técnicas para cazar y técnicas para elaborar herramientas. Estos conocimientos, los primeros humanos se los transmitieron a las siguientes generaciones, y así, con el paso del tiempo, los humanos obtuvieron mayor conocimiento sobre la naturaleza, algo que será muy importante para su supervivencia.
Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 3000 a.C., se desarrollaron las primeras civilizaciones. Durante esta época, en lugares como Egipto y Mesopotamia, la educación tenía un carácter familiar. Es decir, allí los padres les enseñaban a sus hijos los valores y los oficios necesarios para la vida. Este conocimiento se transmitía oralmente de generación en generación. No se conoce exactamente si en estas civilizaciones existieron escuelas, pero sí se sabe que en ellas existieron espacios dentro de los palacios en donde se educaban a las clases más poderosas. Esta educación estaba reservada para los nobles. Allí aprendían oratoria, escritura y todos los conocimientos necesarios para la vida política. Varios siglos después, en la antigua civilización griega, observaremos principalmente dos modelos educativos. El primero de ellos se desarrolló en Esparta. Allí, el Estado era el encargado de organizar la educación. Los niños eran educados por sus padres hasta los 7 años y luego pasaban a ser formados por el Estado. Su formación se basaba principalmente en la instrucción militar, ya que el Estado espartano buscaba convertirlos en poderosos guerreros para así satisfacer sus necesidades militares. El segundo modelo se desarrolló en Atenas. Los atenienses no solo le daban importancia a la instrucción militar, sino también a la enseñanza de la música, la poesía, la gimnasia y la filosofía. Este tipo de educación estaba reservada para las élites gobernantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió la Escuela del Alfabeto. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñaba escritura y gramática. Con ella, el Estado garantizaba la educación de todos los ciudadanos libres, y no únicamente la de las élites. Más adelante, los romanos se inspiraron en los griegos para crear su propio modelo educativo. Ellos construyeron numerosas escuelas públicas, donde se enseñaba alfabeto, gramática, música, matemáticas, retórica y educación física. Otras disciplinas como la poesía y la filosofía eran consideradas las disciplinas más elevadas, por lo tanto, estaban reservadas para los nobles. Por otra parte, las escuelas romanas eran financiadas por el Estado, y todos los ciudadanos romanos estaban obligados a asistir a ellas. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, inició en Europa la época medieval. En esta época, las tradiciones grecorromanas, poco a poco, fueron cayendo en el olvido, y la educación pasó a estar dominada por la Iglesia cristiana. Las escuelas medievales fueron los monasterios. En ellos se aprendían ideas religiosas y los valores y comportamientos morales necesarios para ser considerado un buen cristiano. Esta educación era universal, por lo tanto, todas las personas podían ser parte de ella sin importar su origen social. A partir del siglo XII, la educación medieval experimentará cambios muy importantes, debido al surgimiento de una serie de hechos. Estos hechos fueron, primero, la aparición de maestros libres, segundo, la creación de las universidades, unas instituciones donde las personas con un alto nivel académico podían estudiar disciplinas avanzadas. Tercero, el surgimiento de la escolástica, un movimiento filosófico que intentó comprender las santas escrituras a través del pensamiento de los antiguos filósofos griegos. Y por último, la aparición de la educación caballeresca, una educación reservada para la nobleza. Con ella, los nobles se formaban como guerreros y además aprendían valores como el honor y la disciplina. Durante el Renacimiento se produjeron cambios económicos y culturales muy importantes en Europa. En esta época, la educación ya no sería administrada solamente por la Iglesia cristiana, sino también
por profesores particulares. Aparte, por estos años surgió un movimiento intelectual conocido como el humanismo. Los humanistas construyeron numerosas academias y las convirtieron en importantes centros de investigación. Además, en la época del Renacimiento, los avances militares provocaron que la educación caballeresca llegara a su fin. En los siglos XVII y XVIII aparecieron una serie de pensadores que serán muy importantes para la historia de la educación. Sus ideas cambiaron completamente la forma en la que se percibía la pedagogía. Uno de estos pensadores fue el pedagogo checo Juan Amos Comenius. Para él, la educación tenía un papel muy importante para el desarrollo del ser humano. Comenius propuso crear un reglamento escolar y una educación en la que los estudiantes tuvieran un papel más activo. Otro pensador que realizó aportes muy valiosos para la educación fue el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Él cuestionó los métodos de enseñanza infantil que existían en su época. Según Rousseau, más que enseñar contenidos, la educación infantil debía centrarse en enseñar el gusto por aprender. Además, demostró los beneficios educativos que tenían los juegos, el trabajo manual y el trabajo físico. Igualmente, propuso que la enseñanza debía organizarse de acuerdo con las capacidades de los estudiantes. También el pedagogo suizo Enrique Pestalozzi aportó novedosas ideas a la educación. Para él, la enseñanza infantil debía basarse en el afecto, y la labor de los maestros era incentivar la curiosidad del niño. Además, Pestalozzi propuso eliminar la violencia como forma de disciplina, algo que era muy común en las escuelas tradicionales. Todas estas ideas fueron construyendo una nueva visión sobre la educación, y a pesar de que no fueron aplicadas inmediatamente, con el paso del tiempo serán llevadas a la práctica en muchísimas escuelas del mundo. Aunque desde la época del Renacimiento la educación dejó de ser administrada completamente por la Iglesia, realmente el proceso de separación entre la educación y la Iglesia se concretaría en el siglo XIX. En este siglo, la educación se convirtió en un asunto de Estado, así que a partir de este momento será el Estado el que se hará cargo de la educación, para organizarla de acuerdo a sus fines. El crecimiento de la educación estatal ocurrió en medio de la expansión de la revolución industrial y del auge de los nacionalismos. Con la construcción de escuelas, el Estado buscaba preparar a los ciudadanos para los retos de la nueva sociedad industrial, y además buscaba reforzar la identidad nacional de la población, para así fortalecer sus proyectos nacionales. Durante esta época, las escuelas públicas, gratuitas y obligatorias se expandieron progresivamente. Por eso, fue justamente durante este siglo cuando se crearon las bases de la estructura educativa moderna. Ahora nos trasladamos hasta los Estados Unidos. Allí, desde principios del siglo XX, se comenzaron a gestar nuevas ideas que influenciarán a la educación contemporánea. Esto sucedió debido a la aparición de un paradigma pedagógico conocido como la escuela activa. Este nuevo paradigma sostenía que la educación debía centrarse no solo en enseñar contenidos teóricos, sino también en desarrollar habilidades en los estudiantes. También resaltaban la importancia de aprender a través de la experiencia. Por eso, el lema de la escuela activa era aprender haciendo. Para finales del siglo XX, el desarrollo de la psicología provocó el surgimiento de nuevas tendencias pedagógicas. Estas nuevas tendencias buscan cambiar la relación tradicional entre los estudiantes y los profesores, y además buscan que los estudiantes tengan un papel más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, aún estas ideas se están intentando llevar a la práctica. De hecho, este es uno de los retos que enfrenta la educación actual. Pero
Actualmente, la educación también enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías que han cambiado radicalmente al mundo durante los últimos años. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de la educación actual? ¿Qué problemas consideras que tiene y qué harías para solucionarlos? Escríbeme tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un... Bueno. Ay Dios, denme un momentito. Dejar de compartir. Bueno, yo creo que con este video seguramente algunos ya lo habían revisado, es un video que encontramos en internet, pero lo seleccioné porque creo que es un video bastante completo que nos ayuda a revisar la historicidad, cómo se ha ido desarrollando la pedagogía a lo largo del tiempo. Y ahora quisiera darles a ustedes la palabra por dos razones. Una, porque ya tuvimos una web en donde revisábamos algunos de estos elementos. Dos, porque ustedes ya leyeron la bibliografía obligatoria de la unidad 3, de la unidad 2. 3, porque ya hicieron un trabajo colaborativo con unos aportes individuales que tienen muchos elementos para ustedes mismos poder explicar cómo se ha ido desarrollando la pedagogía a lo largo de la historia. Y 4, porque les acabo de presentar un video que resume, digamos, parte de la historia de la educación desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Aquí les he puesto unas imágenes y con esas imágenes voy a lanzar unas preguntas. Y la idea es que entre todos podamos resolver o pensar en esas situaciones. La primera pregunta es la siguiente. Tiene que ver con las finalidades. En lo que ustedes han comprendido de los fines, o sea, la finalidad no es el fin, no es el que se acabe, la finalidad es el para qué, el sentido. Si ustedes revisan el sentido, la finalidad de la educación antigua hasta la educación contemporánea, ¿qué encuentran? ¿Quién nos quiere compartir su reflexión, lo que ha entendido sobre lo que ha pasado con el fin, el propósito, el sentido de la educación a lo largo de la historia? ¿Quién se anima? Tranquilos que eso no es una evaluación, es un compartir de saberes, así que ánimo. Yo quiero participar. Adelante. Bueno, complementando como con lo que estamos aprendiendo en otras materias como infancias, historias y perspectivas, en como que el cambio en el que estamos es que ahorita estamos reconociendo el proceso del ser humano como valioso desde antes de la concepción incluso, ¿cierto? Entonces pasamos de ver a los seres humanos, en este caso los niños, como mano de obra, como de estar violándoles así todos sus derechos, a reflexionar sobre esta edad tierna, como dicen muchos autores. Entonces, como que lo que más he rescatado es que en este momento, como construcción social, estamos también cuestionándonos nuestros aprendizajes y tratando de tener un equilibrio entre lo que hemos aprendido que ya no sirve y tenemos como que modificar en este momento para poder seguir como evolucionando como humanidad. Me parece, pues, yo ahorita Espera, déjame hasta ahí un elemento y ahora sigues. Bueno, tú dijiste un elemento muy importante y que es vital al comienzo de tu participación. Uno, lo que tú ves que ha ido pasando a lo largo de la historia de la educación
y que por consiguiente hace que el saber pedagógico, la práctica del docente sea distinta, es que el lugar del niño, el concepto, lo que creemos que es el niño, ha sido diferente a lo largo de la historia. Hoy tenemos una concepción de niño diferente a lo que ha sido en otras épocas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿y cómo entendemos el Entonces, niño hoy? ¿Qué es el niño para nosotros hoy? ¿Qué son los niños hoy para nosotros? bueno, ahora en estos días aprendí esta palabra de heterónomo, que es que son totalmente dependientes y digamos así como subyugados a su entorno y a sus cuidadores principales. Entonces, antes no nos preocupaba eso, como cuál era la calidad de ese entorno y de sus cuidadores principales, y como que ahorita estamos queriendo hacer un mejor trabajo con eso, pero creo yo que es porque estamos viéndonos reflejados. Lo que iba a decir ahorita hace un momento es que yo tengo un hijo va a cumplir 4 años ahorita en mayo. Él tuvo un accidente cerebrovascular y no supieron decirnos el pronóstico, ¿cierto? Ahorita estamos como en cada paso teniendo pues como la confianza y la fe de que somos seres humanos y todos vinimos a aprender algo. Pero creo que ahorita el reto más grande que estoy teniendo es como con todo esto que estoy aprendiendo, saber qué método funciona para mí, cuáles estrategias cognitivas tengo yo que aplicar conmigo para poder como tener una repercusión positiva en el entorno. Entonces, algo muy interesante de la pedagogía ahorita es que los maestros, la escuela y las infancias están como en en una ecuación que va para allá y viene para acá. Estamos siempre de maestros y de aprendices. Entonces, como que eso me parece muy valioso porque antes, digamos que los que tenían el conocimiento eran como los que mandaban la parada y ya. En cambio, ahorita como que con esto del constructivismo se está haciendo un poquito más mente abierta porque en cualquier momento podemos aprender. Muy bien. Entonces, mira otro elemento que acabas de decir. Los niños los entendemos de otra manera. Entonces, los niños son sujetos de derecho, los niños son sujetos de aprendizaje. Y miren la diferencia, y por eso quise poner estas imágenes adrede, desde la imagen 1 de la educación del niño espartano, que está, digamos, casi que obligado a seguir un proceso formativo, digamos, dedicado a lo militar, con unos fines muy claros digamos, unas finalidades muy claras de la educación. El niño tiene que ser atlético, fuerte, porque la realidad social en ese momento del mundo, digamos que las guerras, que unas culturas se impongan sobre otras, es digamos, lo importante en ese momento de la historia. Entonces el niño es considerado como un soldado más, como alguien que estamos formando para que contribuya a la guerra y a la expansión del Estado. Y mire el último niño que está en la imagen. Entonces, hoy el niño es un sujeto que aprende, es un sujeto capaz, es un sujeto capaz de aprender por sí mismo, capaz, digamos, capaz de recibir lo que sus maestros y otros agentes educativos le tienen para ofrecer. Entonces, fíjense que hay una diferente concepción en el niño, lo que implica que pedagógicamente hay una relación distinta con el niño. Mientras que en la educación espartana, seguramente la disciplina, el rigor, el regaño, de pronto hasta la fuerza física estaba validada. La educación contemporánea, como entendemos al niño distinto, las prácticas pedagógicas son distintas.
Entonces estamos pensando en la idea de un niño que aprenda a pensar, que aprenda a aprender, que aprenda a conocer el mundo, que aprenda a relacionarse con los otros, que aprenda a relacionarse con el mundo, que se haga preguntas, que encuentre respuestas. Entonces, fíjense que en la finalidad, y eso es lo importante del saber pedagógico y de la articulación que existe, los fines de la educación, de alguna manera, determinan cómo son las prácticas de los maestros, cuál es el lugar en el que ubicamos a los niños. Si nos pensamos en la educación medieval, por ejemplo, los estudiantes son receptores de información de grandes maestros que tienen un saber, que buscan evangelizar, que buscan cambiar, digamos, las concepciones de las personas. Seguramente, digamos, la libertad de pensamiento no va a ser lo más importante de la época, porque lo que importa en esa época es tener personas que piensen, que actúen de acuerdo con la moral cristiana, que era la finalidad de un momento histórico, digamos, pensado en la evangelización, en el desarrollo de saberes desde una moral cristiana. Si nos vamos un poquito más adelante, aquí ya estamos en la educación moderna, en esta fotografía en blanco y negro, entonces estamos viendo, digamos, una educación pensada para la industria. Entonces, fíjense, todos los niños vestidos exactamente iguales, con unos uniformes exactamente iguales, adiestrados, bien sentados, disciplinados, una maestra atrás que está controlando el espacio, unas funciones muy claras dentro del aula de clase, el cuaderno como el recurso didáctico o el libro como el recurso didáctico por excelencia. Estos son fines. En un momento de la historia, el fin era formemos para la guerra, para la expansión, el niño es un guerrero más. En otro momento de la historia, formemos porque hay una, digamos, una religión, unas prácticas imperantes, entonces ese niño es, digamos, un sujeto que nace con pecado, entonces tenemos que evangelizarlo para que llegue al cielo. Entonces, en últimas, digamos, hay una finalidad moral. Más adelante, entonces hay una finalidad del niño como un cuerpo más, un sujeto más que ayuda a mantener la máquina económica de un país. Y miremos hacia dónde estamos mirando hoy la educación infantil, que es un poco lo que está puesto en las imágenes de abajo y por eso se las puse ahí. Entonces, fíjense en la siguiente pregunta que les quiero hacer, y la siguiente pregunta ya no tiene relación ni con las finalidades, ni con el lugar del niño, ni con el lugar del docente, sino tiene que ver con la pedagogía de los espacios y de los entornos escolares. ¿Qué observan ustedes en estas segundas imágenes, en todas las imágenes que están en la línea de abajo, en torno a esos espacios? ¿Cómo son entonces? ¿Cuál es esa razón de ser, esa organización de los entornos educativos para favorecer el aprendizaje y la formación de los niños? Lo que he denominado pedagogía de los espacios. ¿Qué se espera de esos espacios escolares en los que los niños están interactuando para que también sean educadores de los niños? ¿Quién se anima? Por ejemplo, en la primera imagen, ¿cuál es la organización? ¿Qué organización ven ustedes aquí en la primera imagen, esta que está muy verde? ¿Cómo están organizados los niños? ¿Cómo están dispuestos los niños? ¿Esta organización es igual a las imágenes de arriba? No, profe, en la imagen pues están un grupo de niños coloreando, aprendiendo. ¿Y cómo están dispuestos esos niños, Karen? ¿Cómo están? ¿Aprender? Pero ¿cómo están ellos organizados dentro del aula? ¿Uno detrás del otro? No, en una mesa redonda. Muy bien. Eso significa a nivel de organización del espacio que los niños están considerados pares.
significa algo como lo que nos decía la compañera la primera compañera que participó. Todos podemos aprender de todos. Todos tenemos algo que contribuir. Aquí el único actor educativo no es el maestro que le enseña. Los niños están aquí en esta forma de organización porque pueden aprender unos de otros, porque se pueden acompañar, porque es necesario formar otro tipo de habilidades en los niños, la habilidad de aprender con otros. Miren los recursos educativos. Por fin, sí, los que estamos por fuera del diálogo, cerremos los micros. Miren la organización de los recursos educativos. Cada niño tiene su hoja, pero ¿qué está en el centro? Los materiales que van a utilizar. Los colores. ¿Y cómo están organizados? ¿Un color para cada uno? No, señora. Libremente Están como para que ellos se dispersos. fijan de su preferencia. Muy bien, están puestos para que los niños puedan compartir, elegir, incluso ser capaces de decir, uy, yo quiero el rojo y otro lo está usando en este momento. Tengo que tener la paciencia para que el otro lo desocupe y yo lo pueda utilizar. Entonces, fíjense que hay otras finalidades y esas finalidades también inciden en la forma como organizamos los ambientes. Miren el siguiente ambiente. Están los niños en un aula normal, en un aula como la que conocemos, o dónde ven que están organizados los niños. En una biblioteca. No, están como en una biblioteca. Muy bien, están en una biblioteca. Entonces, aquí, ¿qué estará pasando? ¿Quién es el actor principal aquí en esta imagen? Los libros. Los libros. Y los niños que aprenden de esos libros. Y entonces miren allá la maestra, miren la maestra está allá atrás y ¿qué está haciendo esa maestra? Le acerca los libros para que los niños aprendan a aprender por sí mismos, aprendan a estar en silencio, aprendan a disfrutar, digamos, de la lectura. Seguramente no todos están leyendo lo mismo, seguramente están leyendo cada uno lo que le interesa. Miremos arriba. En las imágenes de arriba, seguramente las pedagogías de ese momento no tenían estas características, en donde el aprendizaje colaborativo fuera importante, en donde aprender cosas diferentes, a leer, a escribir, me refiero a donde aprender a compartir, aprender a trabajar con otros, ser generoso, ser autónomo en el aprendizaje, aprender a mi propio ritmo, aprender a mi propio gusto, aprender no solo de lo que la maestra me enseña, sino aprender con otros contenidos, como en este caso, digamos, libros que el mismo niño está seleccionando. Y miremos la siguiente imagen. Aquí ya tenemos un ambiente más enriquecido. ¿Qué pasa entonces en este otro ambiente? Profe, yo considero que es un espacio pues donde los niños están estimulando su desarrollo integral, donde participan, tienen la capacidad de curiosear, o sea, de explorar, pues tienen el entorno donde comparten entre sí, pueden desarrollarse mejor, pues ya que los niños pues en esta época pues son expuestos a explorar, ellos quieren experimentar, entonces pues son niños, o sea, tienen el entorno donde pueden ser niños, pueden ser libres de expresión, están pues compartiendo entre sí y desarrollan pues su desarrollo integral. Muy bien. Entonces, fíjense Profe, que aquí, yo quiero adelante, colaborar. sigue tú, adelante. Pues en ese espacio que se presenta ahí en la imagen, es que los niños están desarrollando diferentes actividades, no todos están enfocados en una sola, sino que desarrollan diferentes ambientes, diferentes roles de compartir y de explorar su entorno. Excelente. Entonces, mira Ya, qué profe. pasa en este. Adelante. Profe, mire, Participa. en este entorno está, por ejemplo, las actividades rectoras, que es la exploración del medio, que es el entorno, expresión artística, la literatura a través de los libros y el entorno, Muy bien. que es muy Entonces, miren, importante.
Exactamente. Entonces, miren, en este entorno que ha sido creado por una pedagoga contemporánea, ha entendido muchas cosas. Que los niños aprenden de manera diferente. Entonces, hay niños que aprenden en actividad y mírenlos aquí en el centro, haciendo cosas. Porfa, cerramos. Ana Teresa, cerramos, porfis. Yo, ya qué pena, me toca la A, yo pensé que la había escrito, esta vez sí me tocó la primera, pues fui la primera en elegir, entonces escogí la A. Profe, tiene el micrófono cerrado. Gracias. Listo, gracias. Bueno. Sigamos aquí. Entonces, les decía que esta maestra, que es una auténtica pedagoga, ha entendido que reclama la educación contemporánea, que reclaman los niños en la actualidad. Miren las 30 que me iban, ¿no? No, yo tengo la... Julie, te agradezco que estés en la sesión o cierres tu micro. ¿Pero qué? Profe, creo que una de las cosas más valiosas es que estamos logrando la inclusión. Dame un Pues, momento antes- para dejar de escuchar a Julie. Sí, ya, listo. Adelante, te escuchamos. Que estaba diciendo que ahorita una de las cosas más importantes es que estamos logrando la inclusión de un montón de niños que antes pues los tenían en las casas así como casi que escondidos o también como a su merced. Ahorita los pedagogos y las mismas instituciones están como haciendo algo para poder acompañar a esos niños y es muy lindo poder Porque lo verlo. que estamos haciendo es reconociendo a cada persona y acompañando a cada persona en su individualidad. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un ambiente, un entorno educativo que responde a las necesidades, a los intereses particulares de cada uno de los niños y que permite encontrar otros niños que aprenden como yo. Entonces, aquí está el niño, y yo qué sé, que le fascinan las tecnologías y el maestro lo sabe y es capaz, no tiene miedo de llevar las tecnologías al aula para que sean otro elemento más, otra herramienta más con la cual los niños puedan aprender. No le da miedo que el niño interactúe con el libro, no le da miedo que el niño pinte, no le da miedo que el niño esté en el suelo, no le da miedo, por ejemplo, miren este entorno tan interesante como está construido. Atrás, en el fondo de la imagen, encontramos, digamos, un ejemplo de una casa. Encontramos allá una cocina. Seguramente en esta aula es tan importante los saberes, saber de ciencia, de matemática, de lenguas, como saber de la vida. Hay un reloj, o sea que hay manejo del tiempo. Hay mesas, quiere decir que en algún momento estaremos con otra forma de organización de los niños que les permitirá otro tipo de aprendizajes. Y miren, tenemos una maestra que no está allá adelante, una maestra que va caminando y acompañando el proceso de los niños. Y estas son las nuevas pedagogías. Y finalmente vemos ya la última imagen en donde encontramos ya un niño. Digamos que esto no es un ciclo, ¿no? No es lo que esperamos que pase, sino simplemente muchas formas como hoy los niños pueden ser educados, deben ser educados porque las finalidades de la educación son otras. Las finalidades de la educación hoy, en el siglo que nos corresponde vivir, están más encaminadas a el desarrollo integral de los niños, a que cada ser humano pueda construir su propio proyecto de vida, a que cada ser humano construya su mejor versión, a que el maestro y otros agentes educativos acompañan ese proceso de formación, que la escuela es un entorno amable, amigable, un espacio en donde el niño se siente comprendido, querido, estimulado, en donde se fomenta el encuentro con el otro, el encuentro con lo otro. O sea, es tan importante que el niño se encuentre con los amigos como que se encuentre con eso que encuentra en la calle. Las tecnologías, el mundo de la vida también está allí en la escuela. Entonces, en últimas, con este ejercicio
lo único que quería hacer era ya introducirlos, hacer el repaso de lo que pasó en la historia de la pedagogía y ya introducirles en lo que será la unidad 3. En esta última unidad, ustedes van a revisar las pedagogías contemporáneas emergentes, o sea, van a encontrar discursos mucho más cercanos a lo que debe ser la educación hoy. Yo sé que cuando ustedes fueron leyendo, fueron encontrando cosas que uno dice, no, pues allá Pestalozzi estaba diciendo que el castigo físico pues era un impensable, pues obvio, y sigue siendo un impensable hoy, porque pues digamos, esa no es la función del maestro, ni son las prácticas que debe tener un maestro. Entonces ustedes van a encontrar aquí discursos en lo que ustedes van a leer que replantean en la educación de hoy cuál es el lugar de los niños, cuál es el lugar del maestro, el para qué la escuela, cómo la escuela debe integrar a la comunidad y cómo el maestro se convierte en ese líder, en ese agente educativo que atrae el mundo a la escuela. Y no, digamos, que la escuela sea el espacio en donde solamente hay niños, tableros, lápices, cuadernos, sino es un espacio en donde los niños pueden pensar su vida, su mundo, entender toda la realidad en la que vive. Entonces son unos espacios muy enriquecidos en donde los niños pueden vivir a plenitud una experiencia, pueden formar su presente y pueden empezar a desarrollar habilidades para lo que viene mucho más adelante. Entonces, el fin en la educación contemporánea, como ustedes lo van a ver en los textos que van a leer en la unidad 3, pues tiene que ver con una formación integral. ¿Eso qué significa? Que la educación infantil hoy no está pensada para que un niño lea y escriba. Está pensada para que un niño se entienda a sí mismo, se reconozca a sí mismo, sepa relacionarse con los otros, sepa relacionarse con el mundo, sepa pensar, sepa jugar, sepa expresarse. Una cantidad de saberes tal vez distintos a lo que nosotros creemos que puede estar acostumbrado y que debe ser el sentido de la escuela, porque seguramente algunas escuelas que conocemos hoy, pues no, digamos, siguen siendo de la edad antigua, siguen siendo de la edad media, y no han entendido cuál es el sentido de la educación contemporánea. Pero ustedes como maestros, como maestras del siglo XXI, pues son maestros que están llamados a transformar la educación de los niños y las niñas. Ustedes van a leer entonces en esta unidad los conceptos de las pedagogías críticas, de las pedagogías de la liberación, de la emancipación, que en última lo que están diciendo es que todos somos sujetos de derechos, todos somos sujetos de educación, que la educación es un derecho, que la educación debe formarnos como ciudadanos, como sujetos críticos, pensantes, capaces de participar, de tomar decisiones que afectan nuestra vida, y que los niños son sujetos de participación, que los niños no son, porque son, digamos, menores de edad, los niños no son los que tienen que digamos, asumir todas las decisiones que los adultos tomen por ellos. Los niños pueden, en el marco de su desarrollo, en el marco de su capacidad, pueden participar en las tomas de decisiones de lo que tenga que ver con su propia vida. Un niño podría decidir qué color de ropa me gusta, qué quiero comer, obviamente acompañándolo de manera que eso no sea autodestructivo, ¿no? Bueno, van a leer también el aporte de las neurociencias para la educación de los niños, van a leer de tecnologías para el aprendizaje en la educación infantil. En fin, ustedes van a quedar con este curso como en los... señora. ¿Usted está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No estaban viendo? Eso mismo quería decir. Muchas gracias. No, señor. Muchas gracias. No se mira nada. ¿Están viendo? Ahora sí, profe. Perfecto. Entonces les decía, Sí, ustedes van a leer todo esto. Esto van a leer en esta unidad. ¿Para qué? Porque vamos a entender por qué es importante saber eso. Y creo que ya con las imágenes anteriores lo están viendo. Si yo entiendo cuáles son los fines de la educación contemporánea, cuál es mi lugar en la actualidad, definitivamente puedo pensar, construir modelos, prácticas,
pedagogías que respondan a las realidades de los niños y las niñas en los contextos y en las realidades que cada uno vive, y de acuerdo también a las condiciones y posibilidades de cada uno de los niños. Entonces, definitivamente, un maestro que no sepa pedagogía es como un médico que no sepa del cuerpo humano. Pues entonces, ¿cómo va a curar, cómo va a prevenir la enfermedad en una persona si no conoce el cuerpo humano? Un maestro que no sabe pedagogía, pues será una persona que no podrá acompañar de manera respetuosa, adecuada, responsable el proceso de formación de los niños y las niñas. Digamos que eso a nivel teórico era un poco lo que quería compartir con ustedes para animarles a que lean, digamos, con mucho amor, con mucha responsabilidad los textos de la unidad 3, porque estos textos, digamos que les van a dar muchos elementos para pensar sobre cómo debe ser su quehacer como maestros que les correspondió en el siglo XXI. Como les dije en la primera web conferencia, que esos niños que pasen por sus vidas tengan la fortuna de haberse encontrado con ustedes, porque se encontró con maestros formados, con maestros que saben lo que están haciendo, maestros que saben cómo acompañarles. ¿O ustedes qué prefieren? Ser de los maestros capaces de construir estos ambientes y estas formas de aprendizaje, de formación que encontramos en la parte de abajo de la diapositiva, o ser de estos maestros de arriba. Seguramente esta maestra, la que está en la foto de blanco y negro, pues estará muy contenta porque tiene unos niños calladitos, disciplinados, tranquilitos ahí que hacen lo que ella diga. Pero quién sabe si los niños estarán tan felices de poder estar en ese espacio, y quién sabe si los niños son la mejor versión que ellos puedan ser. Entonces, para eso nos sirve la pedagogía, para poder acompañar de manera eficaz, potente, intencional el proceso de desarrollo integral, nada más y nada menos que de un ser humano. Entonces, la responsabilidad que tenemos como maestros pues es enorme. Por eso necesitamos tener una sólida fundamentación teórica para que nuestras prácticas sean lo más profesionales posible, y especialmente reflexionar sobre lo que hacemos para que desde nuestra práctica, desde el ejercicio que vamos realizando, pues podamos mejorarnos a nosotros mismos como maestros. Bueno, ¿qué sigue con esto? Entonces, digamos que para ir ya cerrando la web de manera muy rápida, les voy a explicar las dos actividades que faltan en el curso. La actividad 4 es una actividad colaborativa, 120 puntos, 15 de mayo, y ustedes van a fundamentar, miren esto tan especial, porque ustedes van a encontrar un recurso educativo ya hecho. Ustedes lo van a fundamentar pedagógicamente. Ustedes se van a poner en el lugar de la persona que diseñó eso y van a decir, bueno, ¿cuáles serían los fundamentos? ¿Por qué pensó eso? ¿Qué estaría pensando sobre los fines de la educación? ¿En cuál de esas pedagogías contemporáneas se habría apoyado? Y eso es lo que van a hacer. Para hacer eso, van a hacer dos cosas. Un ejercicio muy similar a lo que hemos hecho en todo el curso. Van a hacer su aporte individual, leyendo la bibliografía de la unidad 3, leyendo el libro. No escucha. ¿No están escuchando? Sí, profe, yo sí escucho. Sí, señora, sí se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, leyendo la bibliografía de la unidad 3, concretamente... Están hablando. Yo no escucho nada. Tengo una pregunta. ¿Dónde cogimos el rol? Yo no sé de qué estás hablando en este instante, preciosa. Déjame termino y hablamos, ¿sí? Hablamos para no perdernos porque no sé de qué estás hablando en este instante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es el trabajo. Vamos a hacer cada uno su aporte individual. ¿Cómo es su aporte individual? Voy a leerme el texto de Pedagogías Críticas Latinoamericanas y en este texto, como lo hemos hecho, no de ningún otro, voy a identificar cuál es el propósito de la educación.
propósito, el para qué, el fin, qué es lo que busca, cuál es el fin de la educación en las pedagogías críticas latinoamericanas. Y ahí vamos a identificar esas características. Recuerden, parafraseado o textual, ponemos la página del texto de Cabaluz, de donde tomamos el propósito. ¿Cuáles son las implicaciones para la práctica docente? O sea, si el propósito, voy a decir cualquier cosa, si el propósito de las pedagogías críticas latinoamericanas es educar un sujeto crítico, libre, capaz de pensar por sí mismo, un buen ciudadano, ¿eso qué implica en la práctica docente? En el texto lo dice. Por ejemplo, eso implica formar para la ciudadanía. Eso implica que los niños, que existan experiencias para fortalecer o para que los niños aprendan a pensar de manera crítica. En fin, a medida que van leyendo, van a ir identificando y ponen las ideas fuerza con la respectiva página. Luego van a poner autores o pedagogos representativos de las pedagogías críticas latinoamericanas que también los van a encontrar en ese texto y van a hacer una reflexión personal, o sea, ¿qué han entendido en un textico, en un párrafo bien hecho? Van a escribir yo qué entendí, qué es lo que buscan las pedagogías críticas latinoamericanas. Van a hacer exactamente lo mismo con las pedagogías emergentes, con este texto, y exactamente lo mismo con las pedagogías de la educación infantil, con este texto. ¿Qué van a hacer con eso? Ese es su aporte individual. Después nos vamos a ir a la construcción colaborativa. Recuerden que para la construcción colaborativa todos eligen un rol que los encuentran en la guía de actividades. Ahí les dice cuál rol cada uno va a desempeñar y hacen su aporte individual. ¿En qué consiste la construcción colaborativa? Pues la construcción colaborativa es, en primer lugar, yo debo hacer mi aporte individual. ¿Por qué? Porque si yo no hago mi aporte individual y lo pongo en el foro, pues esos puntos de la rúbrica de evaluación los pierdo, sacaré 0, porque esto es obligatorio. El aporte individual no es si quiero hacerlo, es obligatorio. Después, ¿qué vamos a hacer? Como lo que vamos a hacer es a fundamentar un recurso educativo, que ya lo vamos a mirar en un momentico, entre todo el grupo colaborativo, todas deben aparecer en el grupo, todos deben aparecer con cara y voz. Van a hacer un video en el que fundamenten ese recurso. Ustedes van a encontrar allá en el formato para el desarrollo de la actividad las preguntas que deben responder en ese video. Este trabajo, entonces, estas preguntas no se responden de manera escrita, sino se responden en el video. Ya ustedes definirán cómo hacen el video, si habla uno, si va hablando uno pregunta por pregunta, si hacen, digamos, yo qué sé, como una entrevista y se van respondiendo unos a otros. Ustedes decidirán cómo hacen este ejercicio. Y bueno, finalmente, pues ustedes lo que van a hacer es a entregar entonces esta actividad en el formato correspondiente. ¿Qué les pide el formato? Que pongan todos los aportes individuales de todos y que pongan simplemente el enlace de la entrevista, del video. Eso es todo lo que les pide esa tarea. Finalmente, la tarea 5, que es la última tarea del curso, es una actividad de verdad sencilla, es una actividad individual. ¿En qué consistirá? Cada una de las unidades ha tenido un OVA, un objeto virtual de aprendizaje. Y en cada uno de los OVAs hay 2 actividades. Ustedes deben desarrollar esas actividades que hay en el OVA. ¿Y dónde los deben desarrollar? En el formato de trabajo. Sacan del OVA, hay actividades que se pueden hacer ahí en el OVA, sacan el pantallazo y la ponen. Otras actividades no se pueden hacer en el OVA, sino que les dirán, haga X cosa, pues lo hacen y lo ponen. Lo único claro aquí es que cada uno de los OVA tienen 2 actividades. Entonces, la actividad final de este curso es, en el formato de la actividad final, desarrollar las 6 actividades que encuentran en cada uno de los OVAs.
Ese sería, digamos, como el final. Para el desarrollo de la fase 4, este viernes, el viernes 3 de mayo a las 10 de la mañana, como siempre, les ofrezco un taller práctico que es algo similar a un CIPAS, en el que trabajamos más a fondo la actividad que vamos a realizar. Ahora sí, tienen ustedes la palabra de manera ordenada. ¿Quién quiere participar? Adelante. Ahora sí pueden hacer sus preguntas. Todo es bienvenido. Paula. Adelante, Paula. Paula Andrea Beltrán. Buenas noches. Sí, no me quedó claro lo del video. ¿No te quedó claro el video, Paula? Sí, señora, no me quedó muy claro esa parte. Bueno, Paula, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Imagino que ustedes ya descargaron el anexo en el que se desarrolla el trabajo. En ese anexo hay unas preguntas. Entonces, ustedes deben revisar. Ya les voy a mostrar. Ustedes van a revisar. Salgo de aquí. ¿Dónde está el recurso? Está acá. O sea, es decir, las preguntas no se resuelven en el documento, sino en el video. Sí, señora, pero las preguntas ¿de qué? De la qué? parte colaborativa. ¿Pero de qué? ¿Están viendo en este momento una pantalla mía o no? No, señora. No, señora. Déjenme ya les comparto. Déjenme ya les comparto otra pantalla. En ese momento sí. ¿Sí están viendo la pantalla? Señora. Bueno, entonces ustedes, como ya leyeron, cada uno hizo un aporte individual, ya leyó perfectamente, ya sabe qué es eso de las pedagogías contemporáneas, ya sabe qué es eso de las pedagogías emergentes. Entonces van a revisar este recurso educativo. Este es un recurso educativo digital que diseñamos unas profes del programa. Ustedes lo van a explorar todito. Se llama participación infantil, voces que cuentan. Entonces hay unos recursos para trabajar con tu familia y maestros, juego y aprendo. Ustedes pueden hacer clic en cada una de estas cosas y ahí van a encontrar unos juegos, van a encontrar el diseño de unas experiencias de aprendizaje, van a encontrar una información, van a revisar cada uno de estos aspectos. ¿Listo? Y una vez han entendido esto muy bien, revisar quiere decir, la experiencia. Voy a revisar cada una de las experiencias, a ver qué es lo que dice, qué es lo que propone, porque eso es muy importante. Entonces, ahora sí, me voy a mi guía, a mi ficha al formato en el que se hace la actividad y ahí me van a hacer unas preguntas. Esas preguntas que hay ahí no las voy a responder en hoja, la voy a responder en el video con la participación de mi equipo colaborativo. ¿Listo? Por ejemplo, me puede preguntar, ¿qué teorías contemporáneas o emergentes fundamentan la construcción de ese recurso? De una vez les digo la respuesta, no me da miedo decirles esa respuesta. Todas las pedagogías que ustedes van a leer en la unidad 3 fundamentan el diseño de este recurso. ¿Cuál será el reto de ustedes? Decir cuál y por qué. Por ejemplo, uno podría decir, miren, las pedagogías latinoamericanas hablan de la formación de un ciudadano deliberante, con juicio crítico, que participa. ¿Cuál es la temática de este recurso? Que los niños tienen voz, pueden participar en los asuntos que son de su interés, que los niños son ciudadanos. Bueno, y así van a encontrar tal vez aquí unos recursos digitales. Ya hablaron de allá de las pedagogías emergentes. Entonces, ¿por qué esto está fundamentado desde las pedagogías emergentes? Y así, con las preguntitas que les hacemos, van a grabar el video teniendo en cuenta el análisis que ustedes hicieron de este recurso y la teoría que ustedes saben, porque es que esa es una de las importancias de la pedagogía para el docente. Yo necesito saber teoría para fundamentar mi práctica.
las profes que diseñamos este recurso, que fuimos la profe Litsi y yo, pues teníamos que saber de pedagogía para construir esto y que esto tuviera una intencionalidad pedagógica que sirviera para lo que queríamos diseñarlo. Y ustedes van a fundamentar esto que nosotros hicimos, se van a meter en nuestras cabezas. ¿Listo? ¿Ya te quedó claro, Paula? Sí, señora, gracias. A ti. Carelis. Buenas noches, tutora. Bueno, estás? lo que sucede es que en el anexo 6, que es el de la construcción colaborativa, que es el que entregamos de forma colaborativa, en la parte que dice pedagogías contemporáneas y pedagogías emergentes, dice presentar debidamente organizados los aportes individuales realizados por cada uno de los participantes. Bueno, ahí dice nombre de estudiante 1, nombre de estudiante 2, estudiante 3, 4 y 5. Yo quiero que mi pregunta es, ahí se hace, donde dice tabla de síntesis, se coloca la tabla que colocamos en el anexo del aporte individual de cada uno, o o lo que tenemos que hacer es de forma como globalizada, un solo párrafo de cada uno, ¿sí me entiende? Sí te entiendo, y yo creo que tú misma tienes la respuesta, porque por eso dice estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5. Entonces vas a poner, ahí dice consolidación, van a poner el aporte individual de cada estudiante. Karen, o sea, Karen, o sea, lo que colocamos en el anexo 5. Lo que estás viendo en este momento, ya te lo pongo en pantalla. Cada uno de ustedes entregó un aporte individual, una tablita de pedagogías críticas, una tablita de pedagogías emergentes, una tablita de pedagogías para la educación infantil. Pues en el trabajo va a aparecer Carelis y sus 3 tablas. Debajo aparecerá Lupita y sus 3 tablas. Debajo, quien sea, y sus 3 tablas. ¿Listo? Es simplemente traer el aporte individual y lo pegan ahí. Y luego, pues harán el video. Ok, listo. Muchas gracias. Con gusto. Sandy. Profe, tengo una duda con respecto a la entrega. Solo un integrante entrega el trabajo final, ¿cierto? Claro, como siempre. Por eso se llama colaborativo. Y por eso hay unos roles. Y hay un rol que se llama entregas. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Cindy Tatiana. Muy buenas noches. Muchas gracias, Hola, profe, por la sí. información. Nomás para decirle que me quedó muy claro, que muchas gracias. Con mucho gusto, Cindy. Me alegro que te haya quedado muy claro. Blancanelli. Sí, profe, buenas noches. Yo Hola. tengo una preguntita. Mira, es que son 5 preguntas. Cada Uy, una Dios. debe responder las 5 preguntas. A ver, Blancanelli, ¿de qué acá? Vamos a volver al video. Yo no dije eso. Ni eso dice ahí. Tú estás complejizando la tarea. Dice que vamos a hacer un video en donde el grupo colaborativo responde a esas 5 preguntas. Es un único video. Ya ustedes definirán como grupo cómo. Les dije, una manera puede ser que cada persona responda una pregunta. Otra manera es que ustedes hagan un video en el que se estén haciendo una entrevista uno con otro. Ya cada uno de ustedes hará su formato. Cada uno de ustedes creará su video. Pero lo único que exigimos es que en el video todos los participantes aparezcan. Aparezcan y hablen. ¿Listo? Pero el aporte individual ya lo hicieron de manera individual. El video es un video colaborativo en el que van a responder a 5 preguntas. ¿Listo? Cindy Tatiana, ¿ya? Cindy Tatiana, ya. Creo que tú ya habías preguntado, ¿cierto? Que te con la manita arriba. ¿Ah? Sí, Cindy, ¿ya? Dayana. Sí, señora, ya participé. Gracias. Dayana. Buenas noches, tutora. Hola, Dayana. Tutora, pues yo tengo solamente una inquietud con respecto a mi grupo.
En mi caso, en el trabajo anterior solamente trabajamos 4 porque una de las compañeras nos escribió y nos dijo que se iba a dar se iba a dar de baja de la universidad. En este caso, como usted dijo que cada estudiante tiene que hacer su tabla de síntesis, ¿cómo haríamos ahí si solamente participamos 4? Pues participan 4, preciosa. Entregan el trabajo a las 4 y ya. No, Cada pero o sea, una. no es necesario poner las 5 tablas. No, pues pondrán es que hay 5 tablas porque No, es el espera. máximo. No, Ahí hay- con respecto a la pregunta, disculpe, a las Dayana, 5 preguntas. es que las preguntas no son para que las responda una cada estudiante. Las preguntas son para que las responda el grupo colaborativo. Entonces, ese es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es organizar cómo van a responder las preguntas, porque si Dayana contesta algo mal, la calificación de Blancanelli, si es del mismo grupo, es mala. Por eso la responsabilidad de la pregunta no debe recaer en la persona. Como grupo colaborativo deben responder las preguntas y quien la explique está dando la respuesta colaborativa, no la respuesta de ella. Entonces ustedes verán cómo la organizan. Si hay 4, pues 4 responderán las 5 preguntas. Si participan 3 en el grupo colaborativo, pues 3 responderán las 5 preguntas. Si a mi grupo no llegó nadie y soy solo yo, pues yo responderé las 5 preguntas. Si no me rajo. Ok, tutora. Bueno. Muchas gracias. Con gusto. Lorena. Buenas noches, tutora. Hola, Lorena. Pues yo no tengo inquietudes, solo quiero agradecerte por la conferencia, me pareció de gran provecho y aclaré muchos conceptos que tenía aún en duda y era para agradecerte. Con mucho gusto, Muy Lorena. buena la conferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, ¿más preguntas? Acuérdense que la asistencia yo la saco de aquí, del Teams, entonces no es necesario. Bueno, entonces les voy a mandar la notica ya para todos los que quieran hacer el resumen y ganarse 10 puntos. Yo les voy a mandar por el correo todas las indicaciones de cómo. ¿Listo? ¿Esto por qué lo hago? Porque yo sé que el trabajo 2 tiene complejidades. Vi que a algunos les fue muy bien, a otros no tan bien. Entonces esto puede ser, digamos aquí que es lo importante, que aprendan y que aprendan bien. Entonces, pues, digamos que a todo aquel que lo haga, obviamente si necesita esos puntos, si no, pues no, hágalo por aprender. Pero si los necesitan, haré toda la gestión con los tutores para que les aporten en eso. Aprovechen, porque si lo hacen mal, pues peor, ¿no? Si lo están haciendo es porque quieren mejorar, aprender más y que todo les funcione. Y bueno, les mandaré esta grabación. Quienes puedan estar el viernes a las 10 de la mañana en el taller, saben que ese taller siempre es de utilidad porque ahí aprendemos cosas puntuales del desarrollo de la actividad, así que las estaré esperando. De mi parte, podría decir chao, si no hay más preguntas. No, profe, muchas Profe, gracias. muchas gracias. Profe, yo sí tengo una pregunta. A ver, ¿quién? ¿Marta Inés o Lady? No sé quién habló. Yo hablé, pero no sé si los demás van a hablar por turnos. Yo también Pero conmigo sería 7, que alzamos las manos. No, es que Cindy Paola ya habló, ella tiene la mano abierta, arriba. Ella ya habló. Marta Inés también. Marta Inés, ¿tú ya hablaste? Bueno, Verónica. Sí, profe, la pregunta es para la actividad que nos vas a mandar. ¿Tenemos plazo pues de hacerla hoy, hasta mañana en algún horario o...? Hasta el lunes, hasta el lunes. Ah, listo, Miren profe, lo muchas buena que gracias. estoy. Bueno. Gracias, profe. José David. Profe, muy buenas noches. Hola, José David. José David, qué bueno escuchar una voz masculina. Sí, señora. Profe, qué pena contigo, es que en la parte individual hay el ítem que habla de los autores, ¿solo son mencionarlos o tocar una característica, digamos, de... Descríbelos. Vale, Sí, listo, exactamente como lo hiciste en la tarea anterior. Vale, muy amable, profe. A ti, José David. Nidia. Hola, profe, buenas noches. Hola, Nidia.
Profe, yo tengo una pregunta, es acerca de los PAS, profe. Lo que pasa es que a mí, pues a mi curso no me llega, digamos, horario ni nada, entonces, Nidia. Se escucha entrecortado. perdón, profe, es que el internet está un poquito regular, pero le decía que en cuanto al curso de epistemología, que si hay CIPAS. Ay, Nidia, vuelvo a lo mismo. Mira, Nidia, yo misma en toda la web y en todos los espacios y les escribo y les digo exactamente lo mismo. Ya hoy les dije, este viernes a las 10 de la mañana tenemos un taller práctico que es el equivalente al CIPAS. En todas las actividades hemos tenido un taller práctico. Los que han estado muy bien y los que no, también les he mandado la grabación. Sí, señora. Ah, bueno, profe, es que pensé que, digamos, había como tal otra programación adicional a esa. No, tenemos esa. Ah, bueno. Muchísimas gracias, profe. Era Con eso, gusto. esa inquietud. Bueno, Lady. Sí, señora, buenas noches para todos. Doctora, una pregunta sobre la actividad que usted nos dejó de la línea que toca sacar. Yo le quería comentar, ¿puede sumar puntos para esta actividad o no? No, para la anterior, porque es no. de la historia de la pedagogía. Ay, no, es que la otra se dio muy bien, pero no necesita Es que sino de pronto en la otra esta saqué que me llama. 120. No, en esta te va a ir súper bien, Lady. No. Bueno, entonces no, porque me ha ido muy bien, gracias a Dios. Me Estaba alegro pensando en mucho. esta. Vale, gracias, doctora. A ti. Lady Gisela. Buenas noches, profe. Una pregunta con respecto al trabajo pasado, ¿ya se ve reflejada la calificación en todos o todavía no? No, todavía faltan. Es que el plazo se acaba hoy. Entonces, entre hoy y mañana se verán calificaciones. Ah, bueno, gracias. Bueno. ¿Listo? Bueno, queridas, un abrazo, queridas y queridos. José David, un abrazo grande. Nos veremos en los talleres y pueden estar porque como web ya no tendremos más. Nicole, te quedaste con la mano arriba. Despide tú esta web, por favor. Profe, muy buenas noches. Lo que pasa es que estuve escuchando que habías dejado un trabajo que se cierra para hoy. No. Que es que había escuchado a una compañera que le entendía así un trabajo que es para hoy. No, Nicole, por el correo les enviaré el mensajito. Bueno, les enviaré un mensajito para las que quieran tener 10 puntos adicionales para el trabajo anterior si los necesitan. Ah, bueno, profe, vale, muchas gracias. Bueno, queridas y queridos, Muchas abrazos. gracias, Vamos profe, a hasta luego. comer, ya tengo hambre. Abracitos. Chao, gracias. Muchas gracias, profe, muchas doctora. gracias. Feliz noche. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. doctora, muchas gracias.